Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que le estén pasando bien. Y bueno, hoy quiero venir a explicarles algo que muchas personas no saben, que es por qué la cámara nos dice o nos muestra en la pantalla que está borrando ruido, que está quitando ruido. Y por qué nuestras fotos salen movidas en ciertos aspectos. En sí, empecemos con lo principal, que es por qué nuestras fotos salen borrosas, movidas, como quieran llamarle. Principalmente hay varios aspectos lo que tenemos que tomar, perdón, lo que tenemos que tomar para poder ver por qué salen esto. Y es lo principal, la velocidad de obturación. Mientras podemos hablar de manera simple, que es la cámara, tenemos que tomar de referencia nuestra cámara. La cámara, para que pueda tomar una imagen o el recorrido que toma una imagen en una cámara, tiene varios aspectos que pasa desde el lente hasta el sensor. Tiene un recorrido. Entonces, en este recorrido se encuentra el obturador, que es lo que tenemos que hablar actualmente para saber por qué nuestras fotos salen de esa manera. Y lo principal que podemos saber es la velocidad en la que se cierra el obturador. Es decir, el obturador tiene varios segundos para poder cerrarse. Desde 1 hasta 4000. Eso se mide en segundos. El obturador tiene una velocidad para poder tomar esa fotografía. Que es desde un solo segundo, un segundo 100, un segundo 1000, etcétera, entre otros más. Entonces, tenemos que tener en cuenta que para poder tomar una buena fotografía en lo que es el aspecto nocturno, que es donde más se necesita la velocidad de obturación, que se necesite una buena velocidad. Es decir, mientras más tenemos abierto el obturador, más oscuro será nuestra imagen y mientras menos sea la velocidad en la que se cierre, más clara se verá. Entonces, hablemos de en términos general, lo que es literalmente. Para que una foto no nos salga en esa magnitud movida, tenemos que saber que para eso necesitamos una buena configuración en nuestra cámara. Hay algo que se llama el triángulo de exposición que evalúa los tres aspectos de la cámara. Los tres aspectos más importantes de una cámara son lo que es la velocidad de obturación, el ISO y el diafragma. Entonces necesitamos encontrar un equilibrio entre esos tres para poder ver exactamente qué es lo que necesitamos. Ejemplo, podemos poner un ejemplo muy drástico sobre lo que es la velocidad de obturación. El obturador es aquella cortina que cubre el sensor. Es lo más fácil de entender para mí. Es aquello que cierra el sensor y que protege el sensor también. Podemos decir que es prácticamente el sensor cerró, tiró la fotografía. Literalmente ya no puede mostrar más nada. Entonces, para que nuestras imágenes no salgan movidas, necesitamos una buena cantidad de la velocidad de obturación. Mientras más sea la velocidad, más tiempo estará el sensor descubierto. Mientras menos velocidad, pues más rápido cerrará este y pues más rápido tomará la fotografía. En este aspecto podemos tomar varias referencias, que son los animales principalmente, autos o cualquier cosa que se mueva, son referencias necesarias para poder ver cómo funciona la velocidad de obturación. Principalmente tomemos de referencia a un perro, algo que se mueva de manera inquieta y que uno no pueda tener control en esto. Vamos a tomar un perro como referencia. Si vamos a fotografiar a un perro de manera quieta, necesitamos tener una buena velocidad de obturación, ya que el perro puede hacer ¿cómo decirlo de manera más sencilla? Un movimiento drástico. El perro puede moverse de una manera repentina y no tener la posibilidad nosotros de captar esa imagen correctamente, para ser más sencillos.
Es decir, si necesitamos que el perro esté en esa misma posición donde está, necesitamos tener una buena velocidad para que pueda captar esa imagen y cargarla más rápido. Ahora, hay varios aspectos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de aumentar la velocidad de obturación. Y el más importante de todos es el ISO, ya que el ISO nos permite ver que sea más clara y que se note más una imagen. Es decir, mientras más ISO, más clara se verá la imagen. Mientras menos ISO, menos clara será. Podemos tomarlo de aspecto en las noches nocturnas. En las noches nocturnas necesitamos un ISO prácticamente ya a partir de los 800. Si vamos a tomar una foto de una sola luz, por ejemplo lo que es faroles o algún tipo de luz que sean, por ejemplo, una bombilla o algo por el estilo, necesitamos tener una buena cantidad de ISO para que podamos captar esa imagen. Y para eso necesitaríamos poner la cámara en puntual, y eso es otro tema que tenemos que tomar en cuenta más adelante. Principalmente hablaremos sobre el triángulo de exposición. Estamos hablando sobre el ISO. El ISO aumenta la claridad de la imagen. Es decir, aumentamos el ISO, la imagen será mucho más clara. Disminuimos la calidad de imagen o la luz reflejada será aún menor. Necesitamos tener un equilibrio correcto para poder ver que la foto quede en un ámbito de luz correcto. Y para eso necesitamos algo llamado la velocidad de obturación y la apertura del diafragma, que es lo que acompaña o lo que le sigue después del ISO, que es lo más importante. Pero continuemos con el ISO. Hay un tema que no he hablado correctamente, y es que para aumentar el ISO necesitamos tener en cuenta un aspecto muy básico y que muchos fotógrafos pasan de largo, y es el ruido. Mientras más ISO tengamos, mayor será el ruido que hará en las fotos. El ruido no es más que estas partículas que se ven a la hora de tomar una fotografía. Es decir, aumentamos el ISO, el ruido será aún mayor. El ruido, como dije, son las partículas, dejaré algunas imágenes, son las partículas estas que podemos ver en las fotografías, ya que eso nos impide como que tengamos una imagen correcta sobre este. Y para eso, para evitar el ruido, necesitamos algo llamado la apertura del diafragma. ¿Qué es la apertura del diafragma? Es algo muy sencillo y logiquísimo de entender. Es la apertura del lente. Literalmente es eso. Es la cantidad de luz que dejamos pasar al sensor. Es decir, el obturador, Dios, se me fue la palabra. ¿De qué era? Estaba hablando velocidad de obturación, ISO y diafragma, perdón. Entonces, el diafragma es aquella velocidad donde, aquella apertura, perdón, es la apertura de la cámara o lo que dejamos pasar al lente, la cantidad de luz que permitimos que el lente adquiera. Mientras más alto sea más luz reflejará. Entonces, ¿cómo debemos de medir esta parte? Necesitamos medir entre el triángulo de la exposición, que es el equilibrio entre todos. Necesitamos lo que es la velocidad de obturación, el ISO y la apertura de diafragma. Son estos tres aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar la fotografía.